Una nota rápida antes de comenzar. Este contenido es únicamente con fines educativos. No promovemos el uso ni la compra de ninguna sustancia. Nuestro objetivo es explicar ciencia, regulación e historia. Seguí siempre las leyes de tu país y consulta profesionales habilitados por cualquier pregunta relacionada con tu salud. Bueno, hola a todos, bienvenidos a EWA Academy, donde el propósito de todas nuestras conversaciones es informar a través de la ciencia, a través de los profesionales de la salud, a través de quienes se dedican también a armar distintas políticas en el ecosistema. Y hoy tengo el placer de estar acá con el doctor Ricardo Corral, que es una persona que yo admiro mucho por todo su trabajo en el campo. El doctor Ricardo Corral es psiquiatra y es presidente de la Asociación de Psiquiatras acá en Argentina. Hola Ricardo, igual voy a dejar que te presentes vos, como te guste presentarte, y bueno, y arrancamos con la entrevista. Hola Victoria, ¿cómo estás? Bueno, es un placer conversar con vos y nos conocemos ya hace unos años y la verdad que fue un placer porque tenemos muchos puntos en común y sobre todo por la apuesta que vos hacés a una cuestión integral relacionada con la salud mental, ¿no? Que es un poco lo que vamos a hablar hoy. Yo me presento, más que nada mi presentación es un poco mi lugar de referencia, que es trabajar en el campo, como decís vos, que para nosotros es el hospital, en este caso el hospital público, trabajo en el Hospital Borda hace muchos años. Me formé en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, ahí soy profesor también, docente en la Facultad de Medicina, en psiquiatría, y trabajo sobre todo mucho en el ámbito académico de investigación, de docencia e investigación, y además de ver muchos pacientes, ¿no? Por supuesto. Así que bueno, muchas gracias por la invitación, Victoria. No, de nada, para mí es un placer y bueno, el motivo por el cual yo admiro mucho a Ricardo es no solamente porque escribió y logró que se apruebe uno de los primeros estudios con psilocibina en el país, logró una aprobación por ANMAT, me encantaría charlar de eso, pero sino también porque Ricardo escribió un libro que se llama Las palabras importan, que habla de cómo tenemos que comunicarnos cuando hablamos de temas de salud mental. Hoy en día creo que las personas utilizamos mucho en nuestro discurso diario eh, palabras que no son acordes para referirse a la salud mental. Muchas de las palabras que usamos a veces las usamos también como un insulto, lo cual hace que la persona que por ahí sufre esa patología no se anime a decir que lo tiene. Por ejemplo, la bipolaridad. Justo hace un rato lo hablaba con Ricardo, entonces me interesaba charlar un poco de esos dos temas con vos, Ricardo, y bueno, para arrancar, lo primero que te quería preguntar es, ¿por qué psilocibina? ¿Por qué psicodélicos? ¿Y cómo fue hacer el primer estudio aprobado por ANMAT? ¿Cómo fue que ANMAT te apruebe un estudio con psilocibina, que es una droga de lista 1? Bueno, el tema inicial es que no es algo nuevo. La verdad que todo esto es algo que tiene mucha historia y tiene prehistoria también, ¿no? Historia en tiempos modernos, a partir de investigadores científicos actuales del siglo XX, pero también toda una historia previa que todos conocen, más antropológica, digamos, y cultural, de tradiciones hasta filosóficas, iniciáticas en distintas poblaciones a lo largo del mundo, ¿no? Nosotros acá en América hemos tenido mucha tradición con respecto a eso. Pero la realidad es que, bueno, lo que se ha visto es que desde hace mucho tiempo se trabajaba con esto. Después, bueno, sucedió lo que todo el mundo sabe a partir de la década del 60 y el 70, que es el mal uso que se da a las cosas y que termina generando prohibiciones, lo cual impidió a la ciencia seguir avanzando en una línea de investigación, de conocimiento, para ayudar a las personas, que era muy interesante. Por suerte, bueno, esto resurgió justamente mejorando mucho los que está relacionado con las regulaciones que hay en investigación en humanos en salud, y esto permitió tener un marco de seguridad. Porque acá lo que es importante también para las personas que nos escuchan es que sepan que lo que es investigación en humanos hay como un gran prejuicio. De hecho, se habla de cobayos humanos a veces cuando uno hace investigación. En cambio, todo esto ha cambiado mucho y la percepción de la comunidad cambió mucho a partir del COVID, también por el tema de las vacunas. Entonces la gente se dio cuenta de qué se trataba. Bueno, esto permitió abrir el campo a unas moléculas, a unos medicamentos que son psicodélicos, en este caso la psilocibina, que tienen un potencial terapéutico muy interesante que hay que explorar y hay que investigar bien para tener después un buen uso con una indicación muy precisa.
A partir de esa inquietud intelectual y de algo que ya se venía haciendo en muy pocos lugares del mundo, en Argentina tomamos la iniciativa de presentar esto, que fue como al principio muy disruptivo porque era algo raro y nos miraban medio de reojo. Pero bueno, como tenemos una trayectoria académica y de investigación, creyeron en nosotros y se presentó en el Comité de Ética en investigación, discutimos de qué se trataba y bueno, y finalmente fue aprobado. Esa es un poco la idea. Y la idea es que todo esto es importante porque esas regulaciones protegen la salud de las personas. Es decir, cuando usamos un medicamento, ese medicamento, nosotros decimos, bueno, es eficaz y es seguro porque cumplió con ciertos procedimientos científicos y técnicos que la gente ahora entiende un poco más a partir del tema de las vacunas. Uno puede decir que algo ayuda a las personas, o cura, o mejora, o trata una enfermedad, pero hay que probarlo para eso. Yo puedo decir que el agua bendita cura, pero bueno, puedo decirlo como una pregunta, pero tengo que probarlo, porque tiene esa implicancia ética frente a la comunidad. Bueno, eso es un poco la historia de todo esto. No dejar de lado nunca algo que puede ser potencialmente útil para ayudar a las personas a tener mejor calidad de vida. Tal cual. ¿Y cómo fue esa aprobación? ¿Costó el proceso? ¿Cuánto tiempo llevó? Costó, sí, Eh, quizás menos de lo que esperaba, porque quizás por el background de uno, porque bueno, uno tiene trayectoria en investigación, hemos hecho muchas cosas, en la institución pública ayuda, la universidad pública también ayuda, hay todo como una mística con eso también, y un recorrido de muchos años también trabajando en el mismo lugar, entonces saben quién es uno, ¿no? Y de alguna forma, si bien la cuestión era rara, documentamos bien y argumentamos bien por qué. Había ya varios trabajos en el mundo, sobre todo en Países Bajos, en Inglaterra y en Estados Unidos. Así que, bueno, la idea fue esa. Y en realidad no costó tanto convencerlos, lo vieron claro, como algo positivo y como algo interesante además, y que era una línea que te diría que con algunas autoridades que hablé, del Ministerio de Salud, de la Nación, era como que aplaudían la iniciativa incluso, como diciendo, bueno que Argentina, que es algo que es importante que decirlo, ¿no? Argentina está en punta en muchas cosas, tiene muy buena producción, lamentablemente, bueno, a veces no hay un buen acompañamiento, digamos, de lo que tiene que ver con el país, con las políticas de Estado, por eso lamentablemente también mucha gente se va afuera. Pero a nivel nuestro, en general, de los argentinos que hacemos investigación, así como en el fútbol, que salimos campeones del mundo, bueno, también en todas las áreas del conocimiento, no solamente en la medicina. tal cual, tal cual. Qué bien. Y Ricardo, algo que te quería preguntar, o sea, un poco la idea de el objetivo de Iwa Academy es poder informar también a quienes no tienen acceso a que alguien les pueda explicar de forma simple, pero desde la ciencia, desde la psiquiatría, cómo funciona un psicodélico, por qué psicodélicos, eh, pero ¿qué le dirías a una persona, o sea, como psiquiatra, que nunca escuchó hablar de la psilocibina, por qué tiene potencial en psiquiatría, versus los tratamientos que hoy ya existen? Bueno, yo tengo que hacer una pequeña introducción a esto que vos preguntás, porque quiero ser muy didáctico para la gente que nos escucha. Una de las cosas muy importantes que la gente creo que sabe, pero bueno, vamos a poner énfasis, es que las enfermedades mentales en general son muy prevalentes en todo el mundo y quizás es lo más incapacitante que hay, sobre todo si hablamos, por ejemplo, de depresión o enfermedades mentales severas. Pensemos que casi una de cada tres personas en algún momento de su vida puede tener algún problema de salud mental o una enfermedad mental, incluso a veces severa. Entonces acá también lo que es importante es desmitificar, usamos esa palabra, ¿no? Decir, ojo con el tema de los pensamientos mágicos, porque ojo que en psilocibina hay mucho de eso en Claro, los psicodélicos. Y yo tengo que bajar un poco a la realidad de lo que es ser cuidadoso con la comunidad, con las personas que uno tiene adelante que tiene que ayudar. Porque en realidad hay mucha tendencia de los humanos a pensar en las soluciones mágicas de las cosas. Y la psilocibina y muchos de los psicodélicos nos llevan un poco a eso. Y entonces hay dos cosas acá. Uno son los partidarios porque tienen una cuestión más recreacional. Yo hablo de es como ir a Walt Disney, ir a Disneylandia. Y el otro es el efecto terapéutico concreto, que eso es lo que hay que investigar. Entonces, ha pasado también con el cannabis. Vos fíjate que hoy en día nadie se le ocurre cultivar amapola para tener opio,
sino que si necesitan un analgésico, hay moléculas muy específicas que se han estudiado y que resuelven el tema del dolor. Bueno, Claro, con esto tiene que ir en el mismo lugar, tanto el cannabis como la psilocibina, que ya es una molécula bien diferenciada. Pero ahí también hay una cuestión, que ¿es necesario la experiencia psicodélica para producir efecto terapéutico o no? Que es la gran discusión que hay hoy en día en el mundo. Por eso cuando se habla también, que la gente habrá escuchado en tu ambiente, y los que escuchan esto seguramente están interesados, habrán escuchado de las microdosis, que son cuestiones que no están vinculadas con lo psicodélico, con la experiencia psicodélica, y también están, bueno, investigándose a ver si eso tiene algún efecto per se, sin el efecto psicodélico. Con el ejemplo pongo con el cannabis, porque eso ya se sabe. Digamos, la planta de cannabis tiene un montón de sustancias, pero algunas son terapéuticas y otras no. Algunas alteran la conciencia y producen algunos problemas que no son positivos, son negativos, pero sí las partes terapéuticas. Bueno, acá con la psilocibina pasa un poco lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, también está la gente que son los militantes de eso, claro. que son los que... Entonces, ahí es donde la ciencia tiene que decir, bueno, tenemos que ser prudentes, serios y decir lo que realmente hay evidencia y se sabe, y a veces no es lo que uno le gustaría que fuera, y no es como uno supondría que es o la experiencia que ha tenido. Pero en esto hay una gran discusión, porque también está el tema de lo que son las experiencias místicas metido en esto. La gente también se engancha mucho por ese lado. Y en realidad, en algún momento alguien me preguntó, bueno, ¿por qué uno puede pensar que los psicodélicos o la psilocibina puede hacer que el mundo sea mejor? Y en realidad el mundo es mejor si nosotros somos mejores personas, si desarrollamos los valores humanos elevados, si mejoramos como persona y logramos ser solidarios, ser sinceros, honestos. Esa es la manera de mejorar el mundo, no a través de una sustancia externa. Ese es el pensamiento mágico. El pensamiento adecuado y concreto y humano tiene que ver con los valores elevados y que uno lo pueda ejercer y transmitir a toda la comunidad. Y de esa manera hacemos una sociedad mejor. Sí, 100%, totalmente. Y Ricardo, ya entrándonos más un poco en tu trabajo en el libro, Las palabras importan. Recién mencionabas que una de 3 personas sufren o sufrirán algún tipo de trastorno mental. Me parece que es un montón, es mucha gente. Y creo que es real el tema para mí la salud mental es como la plataforma, es una plataforma que nos atraviesa a todos y que si no está bien, no solamente le hace mal a uno y uno por ahí no puede ser funcional, sino que también afecta al círculo cercano, ¿no? A tu familia, a tu grupo de amigos, a tu grupo de trabajo, de distintas formas. Quería preguntarte por qué surgió la necesidad de hacer este libro y, y cómo fue el proceso. ¿Cómo fue el proceso de investigación? ¿Era algo que vos ya tenías incorporado por tu práctica, que decías, no, qué mal cómo se está refiriendo la gente acerca de distintos trastornos de salud mental? ¿O cómo fue el proceso? Mira, tiene que ver con dos cosas fundamentalmente. Uno es la percepción que he tenido a lo largo de todo este tiempo, tantos años, de lo que es la discriminación y el estigma. Eso es fundamental en la persona que padece una enfermedad mental. Y después, por otro lado, el tema que eso en sí generó un doble estigma. El doble estigma es la persona que padece una enfermedad y nosotros que los ayudamos, o las instituciones. Yo en este momento, como me está haciendo el reportaje yo estoy en el Hospital Borda. Mucha gente debe pensar que el Hospital Borda es algo siniestro o es algo malo, y en realidad es donde se ayuda a las personas. Ese doble estigma produce un efecto tremendo, que es que las personas que padecen enfermedad les cuesta más consultar. Porque una persona que tiene un problema de salud de otra índole va al médico. En cambio, las personas que tienen problemas de salud mental, justamente por el estigma y el doble estigma, no van a un lugar que puede ser peligroso, o ir a ver a un psiquiatra que puede ser algo malo. Vos pensás que no hay antipediatría, no hay anticardiología, pero hay antipsiquiatría. Entonces eso es lo primero que me motivó a decir, esto hay que difundirlo en la comunidad, porque si una de cada 3 personas sufre, es muy poca la gente que termina consultando. Ese era el número uno. Y después, por otro lado, una de las cosas importantes también es que tenemos que promover la salud mental, pero a veces la salud mental no está, y ahí hay que ayudar a que las personas que padecen una enfermedad mental puedan acceder a una consulta, puedan acceder a una orientación y puedan acceder a un tratamiento que sea eficaz,
que esté corroborado y que sea validado empíricamente. Y hay mucho avance y conocimiento en la ciencia en ese sentido. Entonces, tiene que ver con las dos cosas. Es algo que pasa en el mundo, no pasa solamente en Argentina. Nosotros hicimos la primera edición argentina ya hace unos años. Se sumó la gente de algunos países de la región, que es a través de amigos míos que están en otros países, en Colombia, en Chile, en Ecuador, y finalmente hicimos la tercera edición, que era lo que te contaba hoy hace un ratito, que lanzamos ahora en septiembre en México, en Cuernavaca, la tercera edición con todo Hispanoamérica, desde México hasta nosotros, pasando por todos los países de la región, Centroamérica, y con datos propios de cada país, que son bastante similares, pero aclarando muy bien el tema del uso de las palabras, y como vos bien decís, que las palabras se utilicen de una manera adecuada, y no hablar de algo que favorezca el estigma y la discriminación. Tal cual. Bueno, también como te contaba hace un rato, el otro día hablando con una persona me decía, bueno, tengo bipolaridad, pero no le cuentes a nadie, me da cosa porque también bipolaridad a veces se usa como un insulto. ¿Cuáles dirías que son los top 3 o top 5 errores que cometemos en el día a día al referirnos a trastornos de salud mental que profundizan esta brecha y que hacen que quien realmente es quien tiene que ir a consultar no lo haga? O El sea, tema, sí, el tema más relevante, Victoria, ¿sabes cuál es? Es utilizar un término médico de diagnóstico como insulto. Porque, por ejemplo, a nadie se le ocurría decir como insulto, vos sos un diabético. claro, En cambio, vos decís, de hecho, uno escucha a políticos, a funcionarios, a gente que sale, que tiene mucha difusión, decir, vos sos un esquizofrénico. claro. Y la persona que lo escucha dice, me dijeron muchas cosas, pero nunca un insulto como este. Vos fíjate que es tremendo. Entonces, atrás de eso, que escucha la gente o la ve en la televisión, hay personas que padecen la enfermedad, familias que padecen la enfermedad. O, por ejemplo, cuestiones trágicas como, por ejemplo, situaciones de violencia, donde la persona que, por ejemplo, dice, no, bueno, un esquizofrénico mató a las personas, a determinada persona. Y en realidad no es así, porque una persona que padece una enfermedad mental, más bien no es victimario, más bien es víctima que victimario. Y una persona que está en tratamiento, por eso lo tenemos que acercar al tratamiento, es una persona que no va, no está mezclada y no es lo mismo violencia que enfermedad mental. Eso es algo también que es un grave prejuicio que tenemos que despejar. Y tenemos que alentar, que ese es el centro de todo, a que las personas puedan acceder a la consulta, a la atención. Yo soy de los que cree que la salud en general no es un commodity, digamos, es un derecho humano y nosotros como sociedad, eso lo tenemos de bueno en Argentina, por eso tenemos tan desarrollado el tema de la salud pública, de los hospitales públicos, que nosotros consideramos eso, todas las personas deberían tener acceso y que potencialmente lo tienen, ¿no? Porque los hospitales atienden sin costo para las personas que no tienen recursos, sin embargo los alejamos por estos prejuicios. Totalmente. Y creo que un tema que también se habla poco, que me gustaría que lo toquemos, es el rol de quien acompaña a alguien que padece una enfermedad de salud mental, un trastorno de salud mental. Hay veces que escucho que es contraintuitivo, ¿no? Porque la persona que está padeciendo tiene comportamientos que, bueno, que no son los que la persona que acompaña espera y que es más difícil acompañar de esa forma y puede ser como contraintuitivo. ¿Qué, qué le dirías a las personas que acompañan? Obviamente puede haber un abanico de posibilidades bastante diverso porque no todas las enfermedades son las mismas, no todos los trastornos son los mismos. Eh, pero ¿cómo le recomendarías a una persona que acompaña que se informe o que aborde el acompañamiento de esa persona? Mira, el tema inicial es que las pacientes, las personas que padecen una enfermedad y sus familiares están en el término común de la sociedad, donde tienen el prejuicio respecto a eso. Por eso que la persona que padece y la familia que acompaña o el amigo o los amigos tienen el mismo prejuicio. Así que ahí lo fundamental es esto que tratamos de hacer y que estás haciendo en este momento con esta charla, que es difundir y educar. Esa es la clave de todo. Nosotros tenemos una palabra para esto que se llama psicoeducación, que es Sí, explicarle a las personas que padecen una enfermedad, a sus familiares y allegados y a la comunidad en su conjunto a través de difusión de las redes, programas de televisión,
periódicos o lo que fuera, explicar de qué se trata la enfermedad, cómo se trata, cómo hay que acompañar, y justamente a las familias también hay que acompañarlas a través de la educación y a través del apoyo. Muchas veces, muchas personas tienen que estar apoyadas y tienen que también estar orientadas en relación por una cosa muy común que suele pasar es que, sobre todo las mamás, frente a un chico o un hijo que tiene una enfermedad mental, es como que sacrifican su vida y tampoco es eso, sino que hay que acompañar, hay que ayudar, hay que colaborar, hay que estar donde hay que estar, pero hay que seguir también con sus proyectos propios, que es una de las cosas que solemos hablar con los familiares, ¿no? Donde hay que organizar las cosas de tal manera que permitan que cada uno pueda tener también una vida y una calidad de vida adecuada, en este caso la familia. Por eso que es central lo que vos decís, trabajar con la familia, pero siempre desde la perspectiva de la educación y la promoción de la salud. Porque uno lo que tiene que hacer también es promover conductas saludables en las personas que padecen enfermedad mental, en las personas que acompañan a las personas que padecen enfermedad y a la comunidad en su conjunto. Porque la salud mental es para todos y eso se puede ejercer, se puede practicar y hay cosas que son muy saludables y que nos permiten llevar ahí. Por eso se llama promoción de la salud, lo que es prevención primaria medicina, ¿no? Tal cual. Y 100%, y ahí hay algo que yo lo charlo mucho en general con la gente que trabaja en este campo, que es uno no se deprime de un día para el otro y hay formas de prevenir la depresión. No arranca que un día te levantás y bueno, y estás deprimido. Y estar deprimido no es lo mismo que estar triste, que eso también lo dice tu libro. Pero, o sea, sí, qué importante también cómo uno se relaciona con las personas en el día a día, cómo uno pone límites, cómo uno se organiza, cómo uno se informa, cómo uno se alimenta, cómo uno duerme, y cómo todo eso hace que uno pueda como, nada, prevenir que de algún día como caer realmente como en una depresión tal vez como más severa. Excelente lo que decís. Y permitime decir algo, porque nombraste el libro varias veces. Yo creo que la gente que nos escucha sepa que el libro es gratuito. La idea es eso, por eso no Vamos a tiene. poner el link. Claro, pongan el link que está en la Asociación Argentina de Psiquiatras, aap.org.ar, después ponelo, porque la gente lo puede bajar el PDF. Justamente la idea era difundirlo lo más posible, no hay ningún beneficio ni interés económico en eso, es simplemente difundir algo, creemos en eso y queremos ser solidarios con la comunidad y ayudar a que la comunidad sea mejor. Ricardo, y para no sacarte mucho más tiempo y ir redondeando, hay una pregunta que me gusta hacerle a la gente que viene a este espacio, que es, ¿cuál es tu sueño para los próximos 10 años hablando de salud mental y hablando de este campo? Bueno, mi sueño es seguir con esto. En realidad yo creo que ha habido un gran cambio progresivo. Mira, yo estoy acá desde el año 1983. Digo acá porque estoy en el Hospital Borda, ¿no? Como te decía. Y la realidad es que ha habido un desarrollo tremendo. Yo cuando empecé acá en el hospital había 3.000 pacientes internados, hoy hay 400, porque en realidad el 90% de la actividad del hospital es ambulatoria y en realidad mi objetivo saliendo del lugar del hospital, porque bueno, mi visión es más amplia, por eso estoy en la Sociedad de Psiquiatras, y a nivel internacional lo mismo. En realidad uno lo que apuesta es eso, a mejorar la toma de conciencia de la comunidad frente a las enfermedades y seguir avanzando en ciencia para que tengamos mejores respuestas terapéuticas para las personas que lo padecen. Y la verdad que soy muy optimista. El desarrollo y la evolución que ha habido en estos últimos lustros fue muy importante, en estas últimas décadas, y justamente en estos últimos años se ha acelerado mucho con el tema de inteligencia artificial, manejo de Big Data, todo lo que tiene que ver con cuestiones computacionales. Entonces creo que el futuro es muy bueno, la medicina y la psiquiatría que yo llamo personalizada y de precisión, es algo que ya está casi cerca, muy cerca. Entonces estoy realmente muy contento con esto, creo que estamos trabajando muy fuerte con todo eso en varios niveles, algunos con estos de lo que estamos hablando hoy que a vos te interesa, pero también en temas vinculados con psiquiatría de precisión. Y la realidad es que ese es el futuro que yo veo y es algo positivo, pero bueno, siempre tiene que estar enmarcado dentro de algo que es central para mí, que es la humanidad en sí misma y son los valores humanos elevados. Totalmente, totalmente. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a poner el link del libro para que cualquier persona pueda acceder y bueno, sigamos difundiendo esto que para mí es muy importante y todavía está ahí, todavía nos queda creo que mucho para aprender, nos queda aprender cómo acompañar y nos queda también aprender cómo prevenir,
pero bueno, para eso desarrollamos ciencia y capacidades y nos informamos y también difundimos, así que nada, te agradezco muchísimo tu tiempo y bueno, ya haremos otro. Seguramente. Muchas gracias, Victoria. Realmente aprecié mucho esta charla que tuve con vos. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Chao.